Si tu pelo está con frizz, está sin brillo, está opaco, está, mejor dicho, y sientes que haces todo bien, que haces todo perfecto, pues algo estará pasando. Puede que no sea tu pelo, sino que sea tu champú. Y más que tu champú es cuál champú estás usando y cómo lo estás usando. Hay un error que casi todo mundo comete, yo incluida, antes de saber todas estas cositas y luego de saber esto, pues dejé de utilizar muchos productos innecesarios. Y quédate hasta el final porque el último error es el error que cambia absolutamente todo. Antes yo pensaba que para cuidar mi pelo necesitaba comprar muchos productos, todos estos que vemos en el mercado, que mascarillas, que aceites, que tratamientos, que bla 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 bla. Entre más, mucho mejor, pero nadie te dice algo básico. El champú no es solo para limpiar, también es nuestro primer paso para limpiar el cabello. Bueno, sí, no hacemos el pre-champú, pero eso ya es otra, bueno, no es otra historia, pero dejémoslo ahí. Si no hacemos el pre-champú, pues el champú es, mejor dicho, lo más importante al momento de limpiar nuestro cabello. ¿Y qué pasa si limpiamos mal nuestro cabello? Pues que vamos a utilizar todo lo demás, toda la demás rutina para mejorar algo que pudimos haber hecho de primeras, haber evitado de primeras. Y lo curioso es que nadie revisa este paso porque el champú, ay sí, yo utilizo ese que venden allá, pero es muy importante. Te voy a mostrar los errores que cometemos con el champú y créeme que de pronto puedes estar haciendo al menos uno. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si te gustan todos estos videos en donde hablamos del cuidado del pelo sin gastarte más y que sean súper rápidos, súper sencillos, pues suscríbete para que no te pierdas ninguno. El error número 1 es utilizar el champú en todo el pelo. Esto lo hacemos todas, ponemos el champú aquí en la mano, hacemos así y nos ponemos el champú de aquí arriba hasta las puntas. Creemos que lavar el pelo es lavar todo esto, es lavar todo esto, es lavar todo esto, pero no es así porque la grasa y la suciedad están aquí en el cuero cabelludo. Entonces el champú solo es para el cuero cabelludo. Tus puntas no necesitan eso. Yo lo hacía siempre sin pensarlo y después me preguntaba por qué es que mi pelo se siente así como áspero, como seco, como qué es lo que tiene y pensaba que la solución era, ok, compremos mascarillas, compremos tratamientos y apliquémoslo. Pero lo que pasa es que el problema estaba desde el champú, desde el inicio de mi rutina. Solución solo en las raíces y el agua que cae limpian nuestras puntas. Error 2, elegir mal el champú. No entender lo que estás usando. No te voy a complicar con química ni con nada de esto. Solo es importante aquí entender que hay champús que limpian y otros que limpian demasiado. Y ese crujido de pelo limpio no siempre es buena señal porque puede significar que le quitaste hidratación a tu pelo. ¿Te ha pasado que sientes que el pelo queda súper limpio pero que queda un poco seco, un poco reseco? Aquí hay una clave simple. Si tu cabello queda limpio y queda suave, pues súper bien estás utilizando el champú que tu pelo necesita. Pero si tu pelo queda limpio y queda un poco seco, queda áspero así, pues quiere decir que ese champú está demasiado fuerte para ti y hay que entrar a mirar qué champú te beneficia más. Error 3, lavar el pelo demasiado seguido. Yo pensaba que el pelo entre más limpio, pues mucho mejor. Así que lo lavaba todos los días y decía, sí, mi pelo está súper limpio porque lo lavo todos los días. Pero pasa exactamente lo contrario. Entre más lavamos, pues nuestro cuero cabelludo va a producir más grasa, más grasa, más grasa. Esto lo explico un poco mejor en mi video, no sé dónde va a salir, de cuidado para el cabello graso. Así que retomando, lavas el cabello, se engrasa, lavas el cabello, se engrasa, produce más grasa, lo lavas y así sucesivamente se vuelve como un bucle sin salida. Y cuando yo comencé a esparcer mis lavados, ya no me lo lavaba todos los días, sino comencé a lavármelo cada 2 días, cada 3 días. Incluso en invierno me lo lavaba como cada 4 días. Sí estaba un poco grasosito, pero como estaba en la casa y no iba a salir, pues dije como, ay, bueno, vamos a cuidar esto y vamos a regular la grasa del cuero cabelludo y la verdad que me ayudó un montón. Ahorita ya no me lo lavo todos los días, sino me lo lavo por ahí cada 2, 3 días, pues depende de mi cabello, depende de lo que vaya a hacer ese día. Hasta ahora, entonces, un mini resumen súper rápido. Primero, el champú solo en las raíces. Segundo, mira los productos que estás utilizando que no sean demasiado fuertes. Tercero, no laves tu cabello de seguido, mejor dicho, no exageres en el lavado. Bueno, aunque tú vas viendo tu cabello que te va pidiendo, pero no exageres en el lavado. Y ahora sí, el error más importante, este fue el que me cambió todo. Yo elegí a mi champú según mi
tipo de pelo, si lo tenía grasoso, si tenía mi pelo seco, si tenía mi pelo dañado, pero está erróneamente porque el champú no es para el pelo, el champú es para el cuero cabelludo. Por ejemplo, tu raíz puede ser grasa y tus puntas pueden estar secas, o tu raíz puede ser seco y tus puntas pueden estar hidratadas, pueden estar grasositas de una forma bonita. Entonces puedes estar utilizando algo que ayuda a una parte pero empeora la otra. Así que el champú no transforma tu pelo, sino prepara la base. Cuando entendí esto, no cambié toda mi rutina, sino solo comencé a elegir mejor los productos que iban para mi cuero cabelludo y para mi pelo, haciendo que todo se equilibrara de una mejor manera. Recuerda, champú solo en las raíces, observa cómo reacciona tu pelo, no laves de más, y champú de acuerdo al cuero cabelludo. Y si quieres, en el próximo video podemos ver cómo elegir bien nuestro champú de acuerdo al cuero cabelludo, porque hay errores que nadie nos explica acerca de esto. Pero déjame en los comentarios qué quieres ver para yo saber y poder hacer videos que te ayuden, que te sirvan y que también me ayuden a mí, que también me sirvan a mí, porque somos una comunidad. No olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar y hasta una próxima. Bye.